Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy les preparamos 30 datos que incluso algunos de los más grandes fans de Harry Potter como ustedes no saben. Pongan a prueba su magnífico conocimiento sobre esta saga y veamos qué también les va. Es más, veamos qué casa es la que más sabe. Pongan en los comentarios cuántos de estos datos ya se sabían y de qué casa son. Comencemos. Hay mucho material ahí afuera por descubrir sobre los personajes, eventos y lugares que se relacionan con la saga de Harry Potter. Parece casi imposible que haya algo que los fans no sepan. Novelas, películas, incluso la página web de Harry Potter. Hay información sobre este universo mágico de manera abundante y es muy accesible. El primer dato de estos que probablemente incluso los fans más intensos de Harry Potter no conocen es uno que tiene que ver con los gemelos Weasley, que nacieron en el Día de los Inocentes, o Día de las Bromas. Todos conocen a Fred y George Weasley, siempre estaban planeando alguna broma, y convirtieron su pasión en un negocio, Sortilegios Weasley, que está ubicado en el callejón Diagon. Pero ¿sabían que estos queridos y traviesos gemelos nacieron el 1 de abril, el Día de las Bromas, en 1978? Es cierto. Este pequeño dato sobre estos infames gemelos encaja de manera bastante buena, considerando que Fred y George causaron muchísimos problemas. Se escaparon del castillo a través de pasadizos secretos y pusieron a prueba sus productos en estudiantes. En segundo lugar, Minerva McGonagall fue un Hatstall. Para quienes no conozcan el término, un Hatstall es un término arcaico de Hogwarts para cualquier estudiante que en la ceremonia de selección demora más de 5 minutos. El sombrero seleccionador suele tomar la decisión de manera veloz. Esto es algo que rara vez sucede, más o menos una vez cada 50 años. Esta es la definición de Hatstall según wizardingworld.com. Y también se dice que Minerva McGonagall es uno de los pocos que han sucedido en la historia reciente, junto con Cola Gusano. En el caso de Minerva se dice que el sombrero se tardó 5 minutos y medio para decidir enviarla a Gryffindor en lugar de a Ravenclaw. Por supuesto que esto tiene sentido, considerando lo brillante e inteligente que es la profesora McGonagall. Tercer dato, el retrato de Gandalf el Gris. El personaje del Señor de los Anillos aparece en la segunda película de la saga. Se le ve en un retrato en la oficina del director Albus Dumbledore, que es, por supuesto, el líder de Hogwarts. Aunque para algunos esto comunica que Gandalf es parte del mundo mágico de Harry Potter, otros creen que fue simplemente una referencia al Señor de los Anillos, ya que Harry Potter se inspiró en esa otra saga de fantasía. 4. Harry llegó y se fue del número 4 de Private Drive de la misma manera. El 1 de noviembre de 1981, Harry fue llevado con su familia en el número 4 de Private Drive. Llegó en la motocicleta de Sirius Black, conducida por Rubius Hagrid. Más de una década después, en julio del 97, Harry se fue del hogar de los Dursley en Private Drive por última vez en motocicleta, una vez más guiado por Hagrid. 5. El castillo de Hogwarts está hecho principalmente de escaleras. Este es un pequeño chiste, pero hay 142 escaleras dentro del castillo de Hogwarts. Es difícil imaginar que haya mucho espacio para otras cosas, aunque supongo que como hay muchas torres, 7 pisos y un gran número de mazmorras, esto coincide. Por supuesto que, como saben, algunas se mueven, algunas no, y otras están ocultas dentro de los muros del castillo. 6. Los nombres de los personajes tienen que ver con algunos rasgos y personalidades que tienen. Uno de los ejemplos más obvios de que un nombre de Harry Potter se conecta con quienes son es Remus Lupin. Como podrán recordar, Lupin fue uno de los mejores amigos de James Potter y profesor de defensa contra las artes oscuras en el tercer año de Harry. También era Hombre Lobo. Su nombre, para quien pusiera atención, reveló esto mucho antes de que Harry y sus amigos descubrieran la verdad. Para comenzar, su nombre, Remus, puede conectarse con el mito rumano de los gemelos Rómulo y Remo. Ambos fueron criados por lobos, y su apellido, Lupin, está relacionado con la palabra lupus, que literalmente significa lobo. Hay otros ejemplos de esto a lo largo de la serie, incluyendo a Fenrir Greyback, quien es otro hombre lobo en la serie. En este caso, Fenrir era el nombre de un enorme lobo de la mitología nórdica. Una vez más, los atributos de este personaje se revelan con su nombre. Otro divertido es Argus Filch, quien tenía la tarea de vigilar los terrenos del colegio
y a los estudiantes, especialmente después del toque de queda. Argus también era el nombre de una criatura en la mitología griega que tenía 100 ojos. La bestia solía vigilar todo lo que sucedía a su alrededor. Encaja bien si me lo preguntan. 7. El romance de la profesora Sprout y el profesor Flitwick fue una especie de parodia. Hubo una época en la que los fans creían que la profesora Pomona Sprout y el profesor Phileas Flitwick habían tenido una relación romántica durante años. Resulta que este rumor fue fabricado por la compañía de comedia de internet College Humor, ahora conocida como Dropout. Se dice que este rumor fue alimentado por algunas traducciones de las ediciones especiales de los libros, que incluían el rumor como un dato curioso. 8. Muggle y Squib fueron palabras reales alguna vez. Muchas de las palabras de la saga de Harry Potter son específicas para el mundo mágico. Podemos asegurar que fueron inventadas. Muchas de otras vienen de lo que ahora conocemos como lenguas muertas. Y sí me refiero a que hay muchas palabras que están en latín. Pero en general, si buscan términos como Wingardium Leviosa o Avada Kedavra, encontrarán explicaciones sobre estas palabras y sus orígenes en cuanto a Harry Potter. Pero, ¿sabían que Muggle y Squib eran palabras que sí se usaban en los siglos XVI y XVII? Muggle era una alternativa no muy popular de cariño, y Squibs eran pequeños petardos que explotaban rápidamente. Con el tiempo, Squib se convirtió en un sinónimo de decepción, específicamente cuando se compara con cierta expectativa, lo cual se conecta con el significado de la palabra en Harry Potter. 9. Los títulos de algunas novelas cambiaron antes de publicarse. Algunos de los nombres de las novelas de Harry iban a ser diferentes de lo que recibimos. Por ejemplo, La Cámara Secreta iba a ser El Príncipe Mestizo. La cuarta novela iba a ser El Torneo de la Perdición. El Torneo de la Perdición se filtró al público, y por eso se cambió al Torneo de los Tres Magos. Esto antes de ser cambiado nuevamente al Cáliz de Fuego. Antes del lanzamiento estadounidense de La Piedra Filosofal casi se publicó en Estados Unidos como Harry Potter y la Escuela de Magia. 10. Los terribles regalos de los Dursley podrían tener un significado más profundo. Durante la primera Navidad de Harry fuera de su hogar, sus tíos le envían una moneda de 50 peniques. Si bien esto fue una mejora de lo que antes le habían compartido los Dursley, como un par de calcetines viejos de su tío, tampoco podemos decir que una moneda de 50 peniques sea un buen regalo. Pero cuando conectamos esta moneda con dos de los regalos que les dieron los Dursley a Harry en Navidad en los siguientes años, hay una interpretación curiosa a la que podemos llegar. Explicación. En una Navidad le enviaron un mondadientes, y después un pañuelo, afortunadamente sin usar, un par de años después. Estos podrían simplemente ser objetos ordinarios, regalos terribles, pero si los unimos, una moneda, un mondadientes y un pañuelo, es posible que quizá debían representar las reliquias de la muerte. La moneda es la piedra, el mondadientes la varita y el pañuelo la capa de invisibilidad. Por supuesto que no creo que los Dursley hayan enviado a Harry estos regalos con esa intención. Estoy seguro de que simplemente mencionar que son artefactos mágicos podría hacer que Petunia se desmayara y que Vernon tuviera otro episodio de enojo. Con eso dicho, es interesante imaginar que quizá estas pistas fueron colocadas como pequeños huevos de Pascua para adelantarnos el final de la serie. Vamos a los siguientes 10. Dato número 11. El trío de oro tuvieron experiencias no convencionales en sus audiciones. Por supuesto que este dato es sobre las películas y no tiene nada que ver con los libros, pero de todas formas es un dato sobre la saga. Aparentemente, los tres actores que interpretaron a los personajes principales de las películas, los personajes de Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger, tuvieron experiencias en sus audiciones que no son las que podríamos decir son las típicas. La más normal de todas podríamos decir que fue la de Rupert Grint, quien interpretó a Ron Weasley. Cuando audicionó para el papel, no leyó las líneas de una escena de la película. Él rapeó. A los 11 años decidió que rapear sus líneas sería la mejor forma de conseguir el papel y tuvo razón. Emma Watson, por otro lado, recibió la propuesta de Hermione Granger después de que el equipo de producción visitó su escuela en Oxford. Según la historia, Emma ni siquiera tenía muchas ganas de audicionar, pero la convencieron de intentarlo. Y ya sabemos qué fue lo que pasó. Finalmente, Daniel Radcliffe, quien interpretó famosamente a Harry Potter, fue descubierto mientras iba a ver una obra, no a interpretarla.
Fue ahí que se encontró por casualidad con quien estaba encargándose de elegir el elenco. Siguiente dato. La botánica mágica se basa en hierbas reales. Cualquier fan de Harry Potter sabe que muchos de los nombres de la serie se basan en referencias históricas y mitológicas. Algunas son más obvias que otras, pero ¿sabían que muchas de las plantas a las que se hace referencia en libros y películas recibieron su nombre de plantas y hierbas reales? Evidentemente, mucha de la vegetación mágica que se menciona en la serie salió de un libro del siglo XVII llamado Culpeper's Complete Herbal, que se escribió en el siglo XVII por el botánico inglés Nicholas Culpeper. Algunas plantas que vienen de este libro son Linaria vulgaris, la llantén de arena, pie de cabra, el mijo del sol y otros que se eligieron simplemente porque sonaban mágicos. Siguiente dato. La actriz que interpretó a Myrtle la Llorona tenía casi 40 años. Nació en 1965. La actriz Shirley Henderson interpretó al fantasma de Myrtle la Llorona en las películas. Tenía 37 años cuando interpretó al fantasma de supuestamente 14 años. Tenía 23 años más que el papel que tenía que interpretar. Aparentemente, ella es la actriz de mayor edad que ha interpretado a un estudiante de Hogwarts en la saga. Siguiente dato. Las casas de Hogwarts se anotaron en una bolsa para las náuseas. Se dice que J.K. Rowling escribió los nombres de las ahora famosas casas de Hogwarts en una bolsa de mareo de un avión. Parece que estaba viajando en un avión en ese momento, pero quién sabe. En todo caso, los nombres de Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff y Ravenclaw llegaron a ella en un momento en el que lo único que tenía para escribir era una bolsa de papel para vómito. Siguiente dato. El trío de oro hacía su verdadera tarea en las películas. Aparentemente, después de ser elegidos como Harry, Ron y Hermione, Daniel, Rupert y Emma, quienes también estaban en edad de estudiar mientras filmaron las películas, tomaban las oportunidades que podían para completar tarea en las escenas en las que supuestamente estaban estudiando o aprendiendo. Hacer sus tareas de esta forma les permitió terminar algunos de los trabajos entre tomas. Algo bastante ocurrente. Siguiente. Hedwig fue interpretada por 7 lechuzas. Esta hermosa lechuza que conocimos en 7 de 8 películas de Harry Potter fue interpretada por varias aves. Esto porque las lechuzas no están diseñadas para grabar múltiples tomas, se cansan muy rápido. Las 7 lechuzas que interpretaron a Hedwig venían de Massachusetts en Estados Unidos, y sus nombres eran Elmo, Bandit, Gizmo, Casper, Swoops, Oops y Uh-Oh. Siguiente. Steven Spielberg recibió una oferta para hacer la primera película de Harry Potter. Antes de que llegara el director Chris Columbus a dirigir la primera película, el trabajo se ofreció al internacionalmente famoso Steven Spielberg. Tiene créditos en películas de Indiana Jones, La lista de Schindler, Jurassic Park y muchos más. Es un titán del mundo del cine. ¿Quién sabe cómo hubieran resultado las películas de Harry Potter si él las hubiera dirigido? Aunque hay algunos cuantos rumores extraños sobre por qué no fue elegido para el proyecto, como que quería que todo fuera una caricatura. Compartió que decidió no trabajar en las películas de Harry Potter porque quería pasar tiempo con su joven familia en su hogar. Siguiente. El número 4 de Private Drive fue una recreación de la vieja casa de J.K. Rowling. Según wizardingworld.com, la autora accidentalmente basó la casa de los Dursley del número 4 de Private Drive en la casa de su infancia. Compartió lo siguiente. Aunque describí la casa de los Dursley como grande y cuadrada, ya que representaba el estatus de Vernon como director de una compañía, cuando escribía sobre ella visualizaba la segunda casa en la que viví de niña, la cual, al contrario, era una casa pequeña de 3 recámaras en el suburbio de Winterbourne, en Bristol. Me hice consciente de esto cuando entré al número 4 de Private Drive que construyeron en los estudios Leavesden. Era una réplica de mi antigua casa, hasta el lugar de la alacena en las escaleras y la ubicación de cada habitación. Nunca describí mi antigua casa al diseñador, ni al director, ni al productor. Esta fue otra experiencia inusual que tuve cuando se filmaron las películas de Harry Potter. Siguiente. El sauce boxeador destruyó 14 Ford Anglias. Durante la filmación de la cámara secreta, se estrellaron 14 vehículos en la escena en la que Harry y Ron chocan con el sauce boxeador. Y eso no es todo. En un giro interesante, está el rumor de que uno de los autos fue robado del set. Siguiente dato. El nombre de Dumbledore tiene un doble significado. Ya podrán haber escuchado que Dumbledore viene de un término antiguo del inglés para abejorro, y que J.K. Rowling lo escogió porque imaginaba que el mentor siempre tarareaba, haciendo un sonido similar al de un abejorro.
¿Sabían que también Dumbledore se refiere a un tipo de escarabajo? Una especie particularmente destructiva. Quiero pensar que quizá este doble significado dice algo sobre el personaje. Sí, era valiente, bueno y mantenía el jardín con vida, digamos, pero también hizo cosas terribles que destruyeron muchas vidas, como las de sus hermanos. Sin mencionar el hecho de criar a Harry para el matadero, ¿verdad? Siguientes 10 datos. Los nombres del trío de oro representan más de lo que pensamos originalmente. Como ya compartimos en otros datos de esta lista, los nombres seleccionados por la autora J.K. Rowling parecen haber sido seleccionados con gran cuidado y consideración. Muchos de ellos tienen significados dobles o se conectan con las historias, nos dan contexto sobre los personajes. Para sorpresa de nadie, los nombres que se dieron a los protagonistas, Harry, Ron y Hermione, no son la excepción. Se dice que Harry, que es una variante de Henry, que es la versión más tradicional, se escogió debido a su popularidad en la realeza. Después de todo, en la historia del Reino Unido, hemos tenido a 8 reyes de ese nombre. Y si bien no se parece en nada a, digamos, Enrique VIII, Harry parece haber recibido este nombre de Rowling para representar su papel en las novelas como un poderoso líder. Después de todo, fue Harry quien lideró al mundo mágico a vencer a Lord Voldemort y a los mortífagos. El nombre de Ron, por otro lado, se dice que viene de un término nórdico, Ron Balder, que es el título oficial para el consejero de los gobernantes escandinavos. Esto se apoya por el hecho de que Ron es la forma escocesa del viejo nombre nórdico Ron Balder. Ron siempre estaba al lado de Harry, con excepción de la vez que se fue durante las Reliquias de la Muerte. Esto tiene sentido. Ron constantemente daba consejos a Harry y lo guió en el mundo mágico para que entendiera cómo funcionaba la sociedad. Él creció en este mundo, que era completamente extraño para Harry. En cuanto a Hermione, el significado es un poco menos obvio. Tiene raíces en la mitología griega y en la literatura shakespeariana. Parece que J.K. Rowling escogió su nombre para mostrar que era una figura importante que debía ser recordada a lo largo de la historia. Específicamente en la mitología griega, el rey Menelao de Esparta y Helena de Troya tuvieron una hija llamada Hermione, o Hermione en español. En el cuento de invierno de Shakespeare, Hermione era la reina de Sicilia. Siguiente dato, Rowling y Harry Potter comparten cumpleaños. La mayoría ya sabe que el cumpleaños de Harry fue el 31 de julio, pero sospecho que no tantos de ustedes saben que J.K. Rowling también nació ese día. Rowling nació el 31 de julio de 1965. El cumpleaños de Harry Potter es 15 años después, en 1980. Siguiente dato. La profesora McGonagall fue una estrella de Quidditch. En la Piedra Filosofal, vemos que Minerva McGonagall, la jefa de la casa Gryffindor, apoyó a Harry en su carrera de Quidditch en el equipo de Gryffindor. Después de ver que había volado una escoba sin permiso en el primer año, sorprendió a la mayoría de los lectores al apoyarlo para que se convirtiera en el buscador. En lugar de castigarlo por su vuelo no autorizado, le da su propia escoba. Y si bien esto no encaja con lo que sabíamos sobre la profesora McGonagall en ese momento, en retrospectiva, su reacción encaja con el personaje, ya que resulta que Minerva fue una estrella de Quidditch por su propia mano. En la Piedra Filosofal, podemos ver que la profesora McGonagall ganó un premio por jugar Quidditch en el colegio, aunque las fechas nuevamente no coinciden mucho. Dato 24. Una actriz de Ravenclaw hizo su propia joyería. Mucho de lo que se filmaba ya tenía un proceso. Muchas de las escenas se filmaban en Hogwarts. Es decir, que actores y actrices que interpretaron a profesores y estudiantes frecuentemente vestían sus uniformes del colegio. Por supuesto que eso hizo que cualquier accesorio extraño destacara, como la joyería usada por la actriz Evanna Lynch, quien interpretó a Luna Lovegood. Uno de sus objetos más famosos son sus curiosos aretes en forma de rábano. Y según Janie Tamaim, una de las diseñadoras de vestuario de las películas, Evanna Lynch hizo estos aretes ella sola. Dato 25. Umbridge es la mejor villana desde Hannibal. Según Stephen King, el famoso autor de horror, también conocido como el Rey del Horror, alguna vez escribió una reseña para Entertainment Weekly sobre la Orden del Fénix. En el artículo se refirió a la profesora Dolores Umbridge como la mejor villana de fantasía desde Hannibal Lecter. Hannibal Lecter, por supuesto, es un villano ficticio que se comía a sus víctimas, un asesino serial, creado por Thomas Harris. Si bien no es tan terrorífica como Hannibal, Dolores sí tiene cierta reputación como una de las mejores villanas de la serie. Por esta razón,
La opinión de Stephen King sobre Umbridge es una que muchos fans seguramente aceptan, ya que frecuentemente se le ha mencionado como la profesora más malvada del colegio Hogwarts mientras Harry estaba en el colegio. Desde su apariencia dulce hasta sus delirios psicóticos de su linaje de sangre pura a pesar de tener una madre muggle y un hermano Squib, Dolores Umbridge era terrorífica. De hecho, estos pequeños detalles, incluida su colección de platos de porcelana y los supuestamente tiernos moños que usaba en su cabello, llevan a un contraste con todo lo que hizo a Harry y sus compañeros de Hogwarts. Las novelas de Harry Potter tuvieron un cameo en las películas. En la segunda película, La Cámara Secreta, Harry se transporta accidentalmente al Callejón Nocturne en lugar de al Callejón Diagon a través de la Red Floo. Después de ver una conversación un poco siniestra, Harry logra salir del Callejón Nocturne con la ayuda de Rubius Hagrid. Harry y Hagrid viajan hacia el Callejón Diagon y los dos pasan junto a una librería que tiene varios libros en sus anaqueles. Y los títulos de estas novelas son, por supuesto, las novelas de Harry Potter. Dato 27. La bruja pelirroja fue un encabezado común en las películas. Si bien no es un personaje que aparezca en las novelas, la bruja pelirroja llegó una y otra vez en varias entregas de la saga. La vimos en El Cáliz de Fuego, La Orden del Fénix, El Misterio del Príncipe y en 2 películas de Animales Fantásticos. Esta bruja ha aparecido muchas veces en páginas del Diario del Profeta por cometer crimen tras crimen tras crimen a lo largo del siglo XX. Siguiente dato. El eslogan de Hogwarts es humorístico y práctico. Muchas instituciones educativas en el mundo muggle y el mágico tienen un eslogan, un lema asociado a su currículum y enseñanzas. Es más, la mayoría de las escuelas de élite eligen lemas que estén en latín. Esto es cierto por al menos una de las siguientes razones. En primer lugar, el latín es el lenguaje de los académicos. Tiene sentido que estas frases que tienen conexión con el aprendizaje estén en esta lengua. Y también está la parte histórica, la cual nos lleva a la Edad Media, cuando se usó el latín, específicamente para quienes buscaban educación superior. Hogwarts se fundó en el siglo X, no es la excepción. Tiene el siguiente lema: Draco dormiens nunquam titilandus. El hecho de que Hogwarts tenga un lema en latín no es algo sorprendente. Lo que sí es el significado de esa frase. En español significa: nunca le hagas cosquillas a un dragón durmiente. Como les dije antes, es algo humorísticamente práctico. Siguiente dato. La destrucción del London Millennium Footbridge fue imposible. La sexta película de Harry Potter, El Misterio del Príncipe, comienza con los mortífagos destruyendo la ciudad Muggle de Londres. Asustan al público y destruyen arquitectura que se pone en su camino. Uno de los lugares que los mortífagos destruyen es el Millennium Footbridge de Londres, que está lleno de habitantes y turistas. A pesar de que esto es algo muy emocionante, la destrucción de este infame puente es algo imposible, ya que supuestamente esto sucedió en el verano de 1996, antes del 6º año de Harry en Hogwarts. Sin embargo, el puente no se terminó ni abrió al público hasta el 10 de junio del 2000. Es decir, que en 1996 no hubiera habido un puente para que los mortífagos destruyeran. Y por último, el código para entrar al ministerio es MAGIC, Magic o magia en inglés. Harry visita el Ministerio de Magia no una sino varias veces. A veces se infiltra, en otras se une a un adulto y consigue acceso. En cuanto a esta última opción, en la película de La Orden del Fénix, Harry y el padre de Ron, Arthur Weasley, entran al ministerio a través de una cabina de teléfono roja. Aquí es donde vemos una de las formas legales de entrar a este edificio de gobierno mágico. Y por supuesto que es una entrada mágica, ya que para entrar al ministerio hay que marcar el número 62442. Para quienes recuerdan que a veces las letras se asociaban a los números del teléfono, esto puede traducirse fácilmente a Magic. Y así llegamos al final de otro video. ¿Qué opinan de esta enorme recopilación de datos? ¿Ya conocían todos? Y si les gustó el video, por supuesto que siempre recibimos con gusto sus likes y que se suscriban. Hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.